14 minutos, creo que ahora ya sí podemos escuchar a Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua, organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores. Rubén Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahora sí podemos escucharte perfectamente. Y hablábamos de ese decreto ley 10/2022. ¿Qué planteaba el gobierno central en ese decreto, Rubén? Bueno, hay que ver cómo se han tomado distintas medidas a través de diferentes normas en los últimos tiempos, que algunas han tenido que convalidar en el Congreso, y lo más reciente que nos hemos encontrado los consumidores ha sido el famoso tope al gas, que es, yo creo, importante hacer una labor pedagógica para que nos guste o no nos guste, al menos sepamos en qué consiste. Y luego, por otro lado, lo más reciente han sido nuevas bajadas del IVA, bajada del IVA en la electricidad al 5%, después de la que ya se aplicó el año pasado al 10%, y bajada del IVA en el gas, que entrará en vigor en unos días, en el mes de octubre, que también será una bajada al 5%, antes estábamos pagando un 21%. ¿Qué os parece esta medida, la de reducir el IVA y sobre todo la de poner un tope al precio del gas? Bueno, la primera, digamos que es más fácil valorarla como consumidores. Lo que vemos es que vamos a pagar algo menos, porque el IVA baja del 21 al 5%, igual que cuando ha ido bajando progresivamente la electricidad. Por tanto, es un efecto positivo en nuestro bolsillo. Otra cosa es que el gobierno tiene que calibrar, máxime teniendo en cuenta que nosotros en Facua nos gustaría que esto fuera perenne, para siempre un IVA en torno al 5% en luz y gas. El gobierno tiene que calibrar una subida de impuestos a las rentas más altas, a las empresas que obtienen mayores beneficios, entre ellas a las grandes energéticas, también de manera permanente. Lo que dejamos de ingresar, porque esto es dinero de todos, esto no es para el gobierno, como dicen algunos, esto es dinero para todos. Lo que dejamos de ingresar a las arcas públicas vía IVA de la electricidad y del gas, lo tenemos que recuperar por otro lado para contar con el capital suficiente para todo lo público, para todo lo que hay que gestionar o transferir a las comunidades autónomas, para la sanidad, para la educación y así un larguísimo etcétera. Por tanto, para que la medida sea permanente, que es lo que nos gustaría, habrá que reequilibrar ingresos buscando incrementos a las rentas más altas. Y luego está la otra cuestión que yo creo que es más compleja, ¿no? Sobre todo porque el ciudadano de a pie, cuando en su factura está empezando a ver una compensación, mecanismo de compensación por el tope al gas, lo que ve es que paga más. Y la percepción que tiene es, vaya, mi factura tiene un concepto que me incrementa 30 euros, 40, 50, 80. Esto está mal. La medida del gobierno es un abuso. Y no es así. Lo que pasa es que si no se sabe explicar, pues lamentablemente la percepción que tenemos es negativa. Es positiva, porque con esto lo que se ha hecho es frenar un incremento mucho mayor en la factura. Claro, es que se ve ese término, ¿no? Compensación por el tope al gas en la factura. Y claro. Los usuarios se preguntan de dónde viene eso, o qué significa. Es que el gobierno posiblemente el gobierno debería haber impuesto en las facturas de Mercado Libre y de la tarifa semirregulada PVPC, debería haber impuesto una frase tipo elaborada por el propio Ejecutivo a nivel normativo para aclarar en qué consiste el tope al gas. Es un mecanismo por el cual las eléctricas que queman gas, las que tienen que utilizar el gas para producir la electricidad, tienen un tope, tienen un máximo al que pueden empujar en la subasta diaria, lo cual provoca que el resto de empresas, el resto de energías generadas pues sin gas, la eólica, la solar, la nuclear, la hidráulica, esas se encuentran con que hay un tope a las que queman gas, con lo cual nunca podrán cobrar la electricidad por encima de ese tope. Si no existiera el tope, toda la energía que estamos generando en España se cobraría a un precio tan descomunal como el que se está cobrando en otros países de la Unión Europea que no tienen tope al gas, solamente lo tenemos España y Portugal, es lo que se llama también excepción ibérica. Si todo se pagara al precio que se podría pujar por el gas, pues estaríamos pagando unas facturas muchísimo más elevadas que ahora. El plus que nos representa el tope al gas no es nada en comparación con el plus que estaríamos pagando en la factura de estos últimos meses sin el mecanismo de compensación. Para preparar esta conversación, yo estaba mirando mis facturas de casa y veo que no está ese extra, ¿no? Esa compensación por el tope de gas. Entiendo que hay consumidores que sí la están viendo, hay otros que no. Depende de la fecha de inicio de contrato, ¿entiendo? Efectivamente, es que si tú tienes un contrato, por ejemplo, que firmaste en noviembre del año pasado, hasta noviembre de este año no te van a cambiar la tarifa. Tu eléctrica no te dirá, oye, a partir de ahora nuevo precio, o lo aceptas o te vas a otra compañía, y el nuevo precio tendrá sumado el mecanismo de compensación del tope al gas. Si firmaste en enero, igual, o sea, hasta que no ha entrado en vigor el tope, pues no empieza a ocurrir que te encuentres con el cambio. ¿Qué ha pasado? Pues que en el mes de julio, sobre todo,
ha habido un número creciente de consumidores que nos decían, oye, que mi factura ha cambiado, que me incurre ahora un incremento y además el precio que pago por el kilovatio hora también es diferente al que yo tenía negociado, entre comillas, negociado, ¿no? El que me había ofertado en su momento mi eléctrica. Claro, ha cambiado el contrato. Los contratos suelen ser a un año vista. Y cuando acaba el año, lo que hace la eléctrica, con al menos un mes de antelación, es decirle al consumidor, a partir del mes que viene, estas son nuestras tarifas. O lo tomas o lo dejas. El consumidor lo que se tiene que hacer es ir al mercado y buscar unas ofertas que puedan ser menos caras, no más baratas, porque eso no existe, menos caras, o valorar contratar la tarifa PVPC, que es la tarifa semi-regulada. Justamente ahora te iba a preguntar por ese tema, ¿no? En el caso de que tengamos que renovar contrato, queramos cambiar de empresa, ¿qué debemos buscar? ¿En qué nos tenemos que fijar? También incluso en lo que nos cuenten la gente, los operarios de las comercializadoras, sí, de las empresas eléctricas que continuamente nos están llamando a casa, ¿no? Para invitarnos a cambiar de compañía. Pues mira, si me hicieran una pregunta en relación al gas, la respuesta es sencillísima y además yo creo que a muchos les dará una alegría. Si en gas natural estás en el mercado libre, cámbiate a la tarifa regulada. El que está en la tarifa regulada generalmente lo sabe, con lo cual, bueno, si tienes una oferta que te dio en su día, pues una de tantas comercializadoras, míralo, busca en el contrato, aparece TUR, aparece tarifa de último recurso. Si no es así, no estás en la tarifa regulada. ¿Cuáles son las empresas que dan tarifa regulada? Pues se llaman comercializadoras de último recurso o comercializadoras de referencia. Son, en el caso del gas, 4, en el caso de la electricidad, 8. Y además es fácil decir los nombres porque, ya digo, son designadas por el gobierno, son filiales de las grandes empresas, pero tienen otro nombre. Basser, Pura Energía, Energía 21 y comercializadora regulada Gas and Power. Son esas 4 empresas las que me darían TUR, tarifa de último recurso. ¿Y por qué digo que es una alegría para el que no la tenga recibir la información? Pues porque vamos a pagar al menos la mitad en el recibo. Nosotros hemos detectado diferencias descomunales en el precio del kilovatio hora de gas en el mercado libre frente a la tarifa regulada que hacen que se duplique la factura o incluso se llegue casi a triplicar en algunos casos, en algunas ofertas especialmente caras. Con lo cual, huir de la tarifa de gas natural que esté en mercado libre, buscar esas 4 comercializadoras, elijamos cualquiera, todas nos van a dar el mismo precio, que está regulado por el gobierno y se publica periódicamente en el IVO. Ahora, en electricidad, es de lo que hablamos mucho más habitualmente, ahí no puedo dar una noticia tan clara ni tan alegre, porque en electricidad es muy complicado en este momento encontrar unas ofertas que estén especialmente por debajo de lo que están pagando los consumidores en el mercado. No tenemos una tarifa que podamos decir esto es una maravilla, esta compañía o estas 2 compañías dan esta oferta, búscala. Realmente es complicado y además están cambiando las ofertas continuamente. Hemos llegado a ver cómo de una semana a otra cambiaban y a la semana siguiente de nuevo. ¿Qué hay que hacer para comparar? ¿Qué es lo más importante? Pues miramos los 2 elementos claves que tiene la tarifa. Uno es kilovatio hora de consumo, el precio de la energía. Cada kilovatio hora tiene un precio más el tope al gas, el mecanismo de compensación, que no lo puedo saber a priori. Yo no sé cuál va a ser el tope al gas de mañana, no sé cuánto van a cobrarme de media en la próxima semana ni en el próximo mes, pero sí sé cuál sería el precio que me oferten en el mercado limpio de tope al gas. Antes de aplicar el mecanismo, ¿cuánto me ofrece usted por el kilovatio hora? La compañía, pues una me dirá 16 céntimos, otra me dirá 18, otra me dirá 22. Evidentemente tengo que optar por las que me den el precio más bajo por el kilovatio hora, pero sabiendo que eso no es lo que voy a pagar por el consumo, que a eso tendré que sumarle el tope al gas, pero que bueno, que todas las compañías me van a cobrar el mismo tope por igual. Eso sería el primer elemento, precio del kilovatio hora de energía consumida. El segundo es algo más simple porque es el precio por cada kilovatio de potencia contratada. La potencia es el número de aparatos que voy a tener enchufados simultáneamente como máximo en casa. En la factura puedo ver cuál ha sido la potencia máxima de la que he tirado en casa en el último periodo. Por tanto, imaginemos que en tu vivienda tienes 7 kilovatios de potencia y en el último periodo, como mucho, has tirado de 3,4. Pues ya sabes que puedes sin problema bajar a 3,6 y no te vas a encontrar ninguna anomalía, no te va a saltar el diferencial, no te van a saltar los cloros, digamos, ¿no? Ese es el, digamos, sistema, mirar en la factura, buscar cuál ha sido la potencia máxima que ha requerido mi instalación en casa en los últimos tiempos y contratar pues o esa o algo por debajo o muy poquito por encima. Se puede contratar de décima en décima. Serían, como digo, esos 2 elementos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pero? Que si busco la oferta en mercado regulado o semi-regulado, el PVPC, el precio voluntario para el pequeño consumidor, ahí
la información que me está dando Red Eléctrica Española, que en su página web da los datos del PVPC cada día, no me lo está dando de una manera suficientemente transparente. Me lo da prácticamente el precio completo, luego tiene un cierto desglose complejo de entender, con lo que yo no puedo comparar. Y eso es lo que le hemos pedido al Gobierno en una reunión que tuvimos ayer con Teresa Rivera y con Alberto Garzón, a organizaciones de consumidores, entre ellas Facua. Lo que hemos pedido es que establezca un sistema de información al consumidor en igualdad de condiciones, en PVPC semirregulado y en el mercado libre, para que yo pueda buscar tranquilamente precio antes de aplicar el mecanismo del tope al gas. En PVPC lo comparo con las ofertas en el mercado libre y puedo elegir el que entienda que es menos malo. Y en la factura exactamente lo mismo, que yo como consumidor, cuando reciba mi factura, en casa o por correo electrónico, pueda ver cuánto he pagado en total de media en el último mes por el consumo eléctrico en cada kilovatio hora y cuánto he pagado desglosándome precio de la energía y la parte de la compensación por el tope al gas, en mercado libre y en mercado semirregulado. Ese cambio es esencial, se lo hemos trasladado a los dos ministros y estamos a la espera de que aclaren si lo van a hacer, porque llevamos meses encontrándonos con consumidores que nos cuentan: no sé cómo buscar en el mercado, no sé comparar, no puedo ver con transparencia las ofertas. Bueno, pues Rubén Sánchez, seguro que vamos a tener, si así nos lo permite, muchas ocasiones más para poder charlar, porque es un tema que obviamente nos tiene a todos alerta y queremos saber qué pasos se van dando. Y tener esa información es clave, como en todo, la información es poder y saber, bueno, pues elegir puede marcar la diferencia. Así que le agradecemos muchísimo a Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que haya estado con nosotros y nos haya dado esas claves para ir aprendiendo y ser consumidores responsables y también informados. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Hasta ahora. Igualmente, hasta pronto. François Congosto, seguiremos hablando seguro de la factura de la luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima.